John Locke estudió medicina en Oxford, e inició la vida adulta como médico del primer conde de Shaftesbury, político liberal. Se le atribuía haber salvado la vida de su amo mediante una operación de hígado, pero su interés por la medicina no pudo competir con su pasión por la política y la filosofía. Durante la mayor parte de su vida, Locke fue conocido mejor como consejero político y fuerza intelectual del partido Whig. Expuso sus ideas liberales en su obra, Dos tratados sobre el gobierno civil, publicado anónimamente un año después del ensayo sobre el entendimiento humano, donde hace una brillante defensa de las libertades individuales y los derechos naturales de la persona, en oposición al derecho divino de los reyes y el absolutismo de Thomas Hobbes. Los tratados influyeron notablemente en los revolucionarios franceses y en la fundación de la República Americana, y el concepto lockeano de la búsqueda quedó plasmado en la Constitución de Estados Unidos. Durante su carrera política, había estado trabajando en el ensayo sobre el entendimiento humano, una obra puramente filosófica. Francis Bacon fue quien formuló el método científico, y murió de neumonía mientras experimentaba con carne congelada. Locke, que nació 6 años después, sería su heredero intelectual, llevando la visión empírica británica a la plena madurez filosófica. El ensayo sobre el entendimiento humano sentó las bases en que se iba a apoyar David Hume, quien, a su vez, allanó el camino a filósofos del siglo XX como Bertrand Russell y Wittgenstein. En las primeras páginas del ensayo, Locke señala modestamente: en una edad que produce maestros tales como el gran Wigenius, matemático y astrónomo holandés, y el incomparable señor Newton, es suficiente ambición trabajar como simple obrero en la tarea de desbrozar un poco el suelo, y eliminar parte de la basura que entorpece el camino del conocimiento. El simple obrero fue un tipo de filósofo muy moderno. Renunció a la elaboración de un gran sistema, en favor de averiguar que podía conocer un único individuo, y, como los filósofos actuales, se preocupaba por la precisión del propio lenguaje. Comentando lo siguiente: formas de hablar vagas y carentes de sentido, y el abuso del lenguaje, han pasado durante mucho tiempo por misterios de la ciencia, y palabras mal aplicadas, con poco o ningún significado, tienen, por imposición, tal derecho a ser confundidas con el aprendizaje profundo y la más alta especulación, que no es fácil persuadir a quienes las dicen o escuchan, de que no son más que tapaderas de la ignorancia y un estorbo para el verdadero conocimiento. Pero los filósofos actuales que tienen a Locke por uno de los suyos, ignoran a menudo que aún llevaba con él muchas de las ideas de su tiempo. El ensayo, por ejemplo, contiene una cantidad considerable de lo que hoy se llamaría teología, y el camino que sigue entre el escepticismo y la interpretación del mundo como obra de un creador, merece algunas explicaciones interesantes, como vamos a ver. Los estudiosos de hoy se han centrado en sus ideas sobre el yo, que también se considerarán. Si todos percibimos de forma distinta, ¿dónde está la pura verdad? La idea común, desde Aristóteles, había sido que hay ciertos principios o verdades universales que, por asentimiento común, se aceptan como tales y, por lo tanto, han de ser innatos. Pero Locke aduce que los humanos no poseemos un conocimiento innato, somos una tabla rasa. Todo nuestro conocimiento nos llega a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, y las ideas o conceptos que a partir de ellos nos formamos, no son más que resultado de esta aportación de los sentidos. Escribe lo siguiente al respecto: preguntar en qué momento tiene el hombre ideas, significa preguntar cuando empieza a percibir, porque tener ideas y percibir son lo mismo. No podemos experimentar nada sin antes tener de ello una experiencia sensorial. Incluso una idea compleja hunde sus raíces en los sentidos. En la terminología de Locke, las ideas simples son las experiencias básicas que nos proporcionan los sentidos, por ejemplo la frialdad y la dureza que se sienten a la vez al tocar un bloque de hielo, o la blancura y el olor que se perciben al sostener un lirio. Estas ideas simples forman la base de cualquier número de ideas complejas y más abstractas sobre cómo funciona el mundo. La visión del caballo galopando, por ejemplo,
nos lleva al final a reflexionar sobre la naturaleza del movimiento. Pero, antes de poder crear ideas complejas, primero hemos de tener siempre la experiencia de ideas simples. Incluso un concepto abstracto como el de poder, deriva originariamente de la conciencia de que podemos emplearnos en hacer algo. Por el conocimiento simple de lo que es el poder, somos capaces de comprender por qué lo puede tener el gobierno. Además, Locke distingue las cualidades primarias y secundarias de las cosas. Las cualidades primarias de una piedra, por ejemplo, son el volumen y el movimiento, que son verdaderos aunque no se perciban. Sus cualidades secundarias son la forma en que la percibimos, por ejemplo, su negrura o su dureza. La tesis de Locke, de que todas las ideas deben tener su origen en la sensación, le llevó a una interesante reflexión. Si los sentidos pueden proporcionar a una persona una visión muy distinta del mundo de la que dan a la que está sentada a su lado, por ejemplo, la misma agua de la bañera puede estar fría para una persona y caliente para otra, ¿cómo puede existir alguna certeza o verdad en las ideas de cada uno de los filósofos, unas ideas que son mucho más complejas? Cada visión del mundo, señala, debe ser personal, y las abstracciones e ideas, por atractivas que sean, deben estar bajo sospecha, en particular si muestran espurias pretensiones de universalidad. ¿Es innata la moral? En la época de Locke, se daba por supuesto que la moral era innata, las personas nacen buenas o malas, y que existía una serie de principios morales. Él intenta demostrar que la moral no puede ser universal, aduciendo las grandes diferencias entre las personas y los pueblos en lo que se refiere a las creencias. Por ejemplo, costumbres como la de dejar a los niños en la selva en plena tormenta, o la de enterrarlos con la madre cuando ésta muere, han sido práctica habitual en diversas culturas, pero en la Inglaterra actual se consideran abominables. ¿Dónde están, pues, esos principios innatos de justicia, piedad, gratitud, equidad y castidad? Se pregunta. Si tales principios, incluida la aceptación innata de Dios, están ausentes en los niños y en diversos pueblos extranjeros, significa que son obra de los humanos. A continuación, el filósofo inglés pasa a ocuparse del argumento de que la razón, que Dios nos da, nos permite descubrir las verdades morales atemporales. La razón es obra de la mente humana, concluye, y por tanto no se puede confiar en ella para desvelar la verdad eterna. Los principios parecen innatos, explica, simplemente porque no recordamos cuando los aceptamos por primera vez. Los niños absorben lo que se les dice, y solo lo cuestionan cuando ya son mayores. Tal vez lo único innato que hay en nosotros es el deseo de vivir según unos principios, cualquier principio, siempre que den algún orden o sentido a la vida. Pero, las ideas y conceptos no nacen con nosotros más que las artes y las ciencias, y a menudo las personas los emplean para atacarse mutuamente. Por lo tanto, para llegar a la libertad, cada persona debe comprobar ella misma las verdades, para no verse sometida al falso dominio de nadie. En la visión empírica de Locke, ¿qué lugar ocupa la creencia espiritual? La considera simplemente una idea compleja, sacada de otras ideas complejas como las de existencia, duración, conocimiento, poder y bondad. Tomamos estas ideas y las multiplicamos hasta el infinito para llegar a la comprensión de un ser supremo. Locke no puede demostrar la existencia de Dios, pero de algún modo consigue demostrar que la creencia en Dios es perfectamente natural y lógica, algo que nace de nuestra experiencia directa del mundo que nos rodea. La personalidad. En la segunda edición de la obra, el filósofo incluyó un capítulo nuevo, de las ideas de identidad y diversidad. Para muchos estudiosos, se ha convertido en la parte más fascinante del libro, porque es un intento temprano de explicar las cuestiones de la conciencia y la identidad. La identidad, dice, siempre se basa en las percepciones que tenemos de algo a lo largo del tiempo. La identidad de los seres vivos no depende simplemente de que sean la misma masa de partículas que eran 2 años antes. El olmo es el mismo árbol que en su día fue el retoño, y el caballo, el mismo animal que en su día fue el potro. Para Locke, esto significa que la identidad no se basa en la materia sola, que cambia constantemente, sino en la organización de la cosa en cuestión.
Pero ¿cómo se aplica esto a los seres humanos? Locke plantea la fascinante cuestión de las almas que pueden habitar en cuerpos sucesivos y adoptar identidades en muchas vidas distintas. Aún asumiendo, por ejemplo, que todas estas encarnaciones sean masculinas, no se podría decir que tales identidades sucesivas fueran el mismo hombre. En su tesis, es fundamental la distinción entre los conceptos de hombre y persona. El hombre o la mujer son una manifestación de la especie humana, de un cuerpo, un animal, que está unido también a una conciencia. En cambio, la personalidad implica una duración de la conciencia que expresa la identidad, más allá de lo físico. De modo que casi se podría decir que un gato o un loro muy inteligente se parecen a una persona y les atribuimos una personalidad, mientras que a quien hubiera perdido la memoria le tendríamos más por un cuerpo que ha perdido su personalidad. Locke menciona expresiones cotidianas como las de «este no es él» o «no es propio de él», que implican que la persona idéntica a sí misma ya no está en ese hombre. Estas expresiones confirman que la conciencia, y no lo físico, es la identidad. La influencia de la obra. Aunque la refutación que Locke hace de lo innato parecía un paso hacia la verdad, la ciencia lo ha visto con menos entusiasmo. La idea de la mente como una tabla rasa ha tenido un gran impacto en la cultura y la política pública y ha dado lugar, por ejemplo, a la idea de que los niños y las niñas actúan de forma distinta debido únicamente al condicionamiento social, pero las investigaciones sobre el cerebro demuestran que una considerable cantidad de tendencias conductuales son, de hecho, innatas. Muchos piensan que la propia acción moral es un rasgo evolutivo que contribuye a que los seres humanos vivan mejor en comunidad. El ensayo sobre el entendimiento humano, sin embargo, sigue siendo una excelente expresión de la visión empírica y fue muy osado para su tiempo. Locke también escribió sobre la tolerancia religiosa, en su obra llamada Carta sobre la Tolerancia, sobre todo para cerrar la brecha entre católicos y protestantes, y su visión de una sociedad abierta, tolerante y democrática ha tenido una gran influencia. En concreto, su modesta visión de los humanos como seres determinados por los sentidos, que por propia naturaleza buscan su felicidad y evitar el dolor, ha influido profundamente en las instituciones políticas modernas, en particular en las de Estados Unidos. Su concepción del ser humano como animal moral fue muy moderna y realista, y ha tenido éxito porque reconoce sin limitaciones nuestra capacidad de crear un cambio positivo, sin intentar hacernos lo que no somos. En pocas palabras, John Locke expone que todas nuestras ideas, simples o complejas, tienen su origen en la experiencia sensorial. Somos una tabla rasa, la ética y el carácter no son innatos. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.